Estamos poniendo la mañana en camino. Hoy es miércoles, son las 10:30. Es el momento de recibir a nuestro amigo, columnista desde hace ¿cuántos años? Juan Raúl, buen día, bienvenido. Y bueno, a ver, nosotros empezamos, buen día a todo el mundo. Nosotros, yo me acuerdo que empezamos con un análisis de la primera elección primaria entre Hillary Clinton y Obama. Así es. Cuando Obama gana por primera vez. Exacto. Bueno, en el marco de las primarias demócratas. Este señor lleva un año y pico de presidencia, ¿verdad? Sí. Mr. Trump. Luego hay 8 años de Obama, son 9, y el año anterior 10 años. Bien, está bien. O sea que fue al año de estar instalados nosotros, digamos. Nosotros claro. Ya llevamos 11. Exactamente. Bueno, muy bien, Juan Raúl. Tenemos arriba de la mesa interesantes asuntos, algunos que tienen que ver con lo que pasó, elecciones en la Alemania, por ejemplo, ¿verdad? La ratificación de que Angela Merkel vuelve a ser la opción más votada, aunque me encanta esta cosa de los años. Gana la elección y dice, sí, pero la verdad que esperábamos más. Me da la sensación que no es un escenario muy común, por ejemplo, en nuestro país, donde los resultados siempre se tratan de llevar a un lado, incluso absurdamente. ¿No te ha pasado? A ver, vos que sos bicho de la política y que haces y ahora que estás más liberado. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando una vez las urnas cerradas y todavía sin conocerse los resultados, los distintos actores políticos de todos lados tratan, cuando las encuestas indican que vas marchando, de minimizar el triunfo, la derrota, minimizar, y dice, bueno, vamos a esperar, porque no sé. Y cuando las encuestas del interior te están dando bien, vos decís, bueno, esto demuestra, en lugar de decir, bueno, vamos a esperar, ¿no? Es decir, si total ya nada se cambia. Sí, yo creo que eso tiene varias explicaciones. Me las tenés que dar. Y también depende del país donde ocurran. Por ejemplo, yo te hablo de Uruguay, sí, pero es porque está pasando muchísimo en otros países, ¿no? Que los candidatos se van sin festejar y al otro día, de repente, el que se fue sin festejar apareció festejando, como ocurrió en el caso del Ecuador, ¿sí? Donde Moreno se negó a aceptar que había perdido y también hizo negarse que al otro día ganó. Es decir, a veces es porque realmente no hay un resultado cierto, porque las regiones que la Corte va dando, la Corte de la autoridad electoral de cada país, no es representativa de la conducta general del electorado. Ahí igual vale la pregunta, porque uno dice, ¿por qué la Corte va mandando los datos si igual el que ganó? Eso. Para demorar unas horas de festejo, para arruinar la fiesta, no sé, es curioso, ¿no? Muchas veces también depende, en los países donde no hay elecciones con tradición de transparencia, eso también le da al que entra segundo la posibilidad de decir hubo fraude y me perjudicaron, ¿no? En el Uruguay, yo creo que eso nace con la tradición de las elecciones del 58, cuando primero se creía que ganaba el Partido Colorado, luego el Partido Nacional, pero cuando se creía que ganaba el Partido Nacional, hasta altas horas de la madrugada, todo parecía indicar que ganaba la UBD, la nueva coalición de gente que se había ido del partido y había regresado, y terminó ganando Luis Alberto Herrera. Luego ocurrió en 2 elecciones sucesivas. La elección siguiente se creía que había ganado el herrerismo, y a las 7, 8 de la mañana, recién a esa hora, no había tampoco los equipamientos ni los métodos de encuesta a boca de urnas y otras cosas que hoy permiten que antes de que la Corte Electoral abra el primer sobre ya se sepa el resultado. Pero pasó lo mismo, pero al revés. Terminó ganando la UBD, o la UBD con un pedazo de herrerismo, lo que se solió llamar la ubedoxia. Y la elección siguiente, la sorpresa de Gestido, ¿no? Hay una anécdota muy divertida, muy linda en el fondo, de el desaparecido dirigente nacionalista Fernando Liu, que era de la lista 4 en ese momento, y ya Gestido había ganado, pero por paliza. Acordate, fue una elección que el Partido Colorado ganó por más de 100.000 votos. Y
18 de julio era un solo mar de banderas coloradas festejando, y ellos tenían su sede en 18 de julio y se querían ir para la casa y querían evitar líos y querían... Líos no solamente peleas, sino Sí. se querían ir dignamente, ¿no? Entonces resolvieron subirse a los camiones y salir a festejar. Y como estaban estos tres precedentes, ¿no?, inmediatos, causaron un desconcierto tremendo, ¿no? Y entonces alguien de la calle les preguntó, hubo mucha gente que empezó a retirarse y se la pucha, se dieron vuelta los resultados. Llegaron los votos del interior, como se decía antes, ¿no? Llegaron los votos del interior, ¿no? Como diciendo, ganaron los blancos. Y alguien le preguntó hacia un camión y una persona con Tao Liu pregunta desde la calle, ¿qué festejan, la derrota? Y alguien de arriba del camión, un militante de base, contesta, la derrota no, la lucha, ¿no? Es una anécdota linda. Pero en Uruguay creo que esas confusiones electorales previas llamaron a algo, pero hay una tendencia de resistirse a reconocer. Esta tendencia se afianzó cuando en las elecciones en que se anulaba la ley de caducidad, con el voto rosado o el voto amarillo, hubo los dos principales en ese momento, o dos de los principales pronosticadores de los boca de urna, que tenían que esperar a que se cerraran efectivamente la última mesa. A veces algunos periodistas incluso los presionaban y ellos querían cumplir estrictamente la ley, que eran Botinelli y el entonces politólogo y desaparecido Luis Eduardo González, y cantaron resultados distintos. Mientras que Luis Eduardo González anunció que había triunfado la anulación de la ley de caducidad, Botinelli anunció que no se llegaba a los votos, que probablemente, dijo, no se llegaban los votos. Como uno dijo probablemente y el otro lo dijo tan seguro, sí. Muchos familiares desaparecidos salieron a festejar, etcétera. Entonces, creo que acá en Uruguay se da una mezcla de prudencia, de antecedentes históricos, etcétera, 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 pero es un fenómeno que igual yo no entiendo. Y que, como en todas las cosas, batió el récord Donald Trump, que esperó hasta la mañana y después que ganó las elecciones dijo que hubo fraude. Ese es el récord total, porque generalmente dice que hubo fraude y que perdió, ¿no?, para deslegitimar la elección, ¿no? Y él demoró su reconocimiento oficial de que había ganado para decir gané, pero hubo fraude igual. Bueno, una cosa rarísima, o más una elección en la cual, por el sistema complejo electoral de los Estados Unidos, no necesariamente gana, como ocurría acá en la época de la ley de lemas, el que tiene más votos, y así ocurrió en Estados Unidos, donde Hillary Clinton tuvo millones de votos más que Donald Trump, a pesar de que Al Gore también había obtenido más votos que Bush. Al Gore había tenido más votos. Menos igual, menos distancia. Menos distancia, pero además en Al Gore el tema es más complejo, porque Al Gore, si ganaba aún, estaba por un lado que había tenido más votos populares que su contrincante, que era George Bush, pero además estaban en disputa los votos electorales de la Florida. Si él ganaba en la Florida, era el presidente de Estados Unidos, y sin embargo se interrumpió el reconteo. Hay algunos libros muy, muy buenos sobre el tema, pero hoy en día yo te diría que a nivel académico todo el mundo no se puede decir, pero es casi que una verdad a voces que efectivamente ganó Al Gore las elecciones, y que la interrupción del conteo de votos, que el Partido Demócrata terminó aceptando, consagró un presidente que no solamente había sacado menos votos, sino que había perdido la elección. Y hay un libro de Warren Christopher, que el ex subsecretario de Estado, que en ese momento era el abogado que representaba al Partido Demócrata justamente en las instancias electorales, y que convenció a Al Gore de que Estados Unidos no soportaría un enfrentamiento sobre un resultado electoral incierto. Así es. Y Al Gore terminó reconociendo una elección que él siempre creyó. Yo me anoto diciendo no será muy importante, pero yo también creo
que había ganado legítimamente, tanto en voto popular como en los aspectos legales, el partido republicano, demócrata, y se le dio el triunfo al partido republicano. Quiere decir que en todos lados se cuecen habas, no siempre los resultados son muy transparentes. Ahora, siempre me he preguntado lo mismo, ¿no? ¿Por qué esperar al otro día cuando muchas veces los resultados son tan claros? En Europa, y esto nos lleva a la elección alemana, los sistemas son muy parlamentarios. Entonces, no basta con saber cuántos votos obtuvo cada partido, sino cuáles son las coaliciones posibles que se pueden armar para gobernar. Porque el presidente o monarca, según sea el caso del país, tiene como único rol constitucional el de invitar al potencial primer ministro que está en condiciones de armar un gobierno con mayoría parlamentaria a formar el gobierno. Entonces, uno lo que puede decir en Alemania es que sacó más votos que los demás candidatos Angela Merkel, con un 33%, lo que implica un 5% por debajo de lo que sacó la elección pasada. Es decir, que tiene cosas para festejar y cosas para no festejar tanto. Luego le sigue el Partido Socialdemócrata, es decir, que Alemania es el primer país de Europa donde se mantienen primero y segundo los partidos que históricamente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, han tenido la hegemonía política en su país. En ningún otro país europeo se ha repetido esto, primero, segundo, los dos partidos mayoritarios. Pero con un 20%. Con un 20%. Y casi que con un 13%, con un 12.7%, gana la ultraderecha. La ultraderecha, la derecha chauvinista. Yo escuché un señor alemán que vive en Uruguay en Twitter, en las redes sociales, explicar por qué no había que considerar este partido un partido neonazi. Y después que leí la explicación me convencí que es un partido neonazi, ¿no? Es decir, no es neonazi, este señor, no me acuerdo el nombre, pero de apellido notoriamente alemán, dice, no es neonazi, simplemente está de acuerdo con que todos los vagos que andan de refugiados y toda la gente de las excolonias que anda recorriendo Europa como si fuera propia, se vaya y deje que trabajemos los de la raza superior. Y hasta me convenció, queriéndome convencer de que no era neonazi, me convenció que era neonazi. Después otros partidos minoritariamente, pero si que escucho están eso dentro. te digo que le saco el neo. Sí, claro. Es verdad, sí. Los otros partidos menores son partidos también más históricos. La novedad que irrumpe es la ultraderecha, ¿no? El partido, la izquierda unificada en un solo partido sacó un poquito menos del 10%, y casi que un 9%, 8.9%, el Partido Verde. Eso está dentro de los estándares habituales en Alemania. Quiere decir que acá tenemos dos datos nuevos muy importantes, ¿no? Se mantienen a la cabeza los dos partidos en que se dividió Europa después de la Europa occidental, después de la Segunda Guerra, que son socialdemócratas y socialcristianos, con una mayoría bastante cómoda entre ellos dos del Partido Social Cristiano, pero con mucha dificultad de hacer un acuerdo entre ellos, porque se desdibujarían enormemente, porque son siempre los partidos que han disputado. Angela Merkel ha tenido un récord de reelecciones, pero son los partidos que han disputado tradicionalmente, repito, desde la Segunda Guerra, la alternancia en el poder. El primer ministro fue Adenauer, con por el Partido Social Cristiano. Luego Willy Brandt monopolizó mucho tiempo, y después del Schmidt por el Partido Socialdemócrata. Y después de la reunificación de las dos Alemanias, Angela Merkel por el Partido Social Cristiano. Helmut Kohl no estuvo mucho tiempo. Helmut Kohl, perdón, también me olvidé, estuvo mucho tiempo. Pero siempre manteniéndose dentro de los dos partidos, social cristiano y socialdemócrata. Si sumamos los votos, aunque no necesariamente el porcentaje de votos indica
un porcentaje idéntico en la representación parlamentaria, pero como faltan todavía algunos datos para saber cómo se acreditan algunas bancas, vemos a simple vista que socialcristianos y socialdemócratas juntos constituyen el 53% de los votos, es decir, hacen una mayoría cómoda. Pero sería un cambio tremendo en el sistema político europeos. Es decir, uno tendría que pensar que Angela Merkel tiene que buscar sus aliados entre los demás partidos. Y no le alcanza si no incluye a la ultraderecha. O sea, con liberales y con verdes no podría, digamos... No llegaría a una mayoría parlamentaria. Sí. Entonces, bueno, yo no creo que vaya a ser con la ultraderecha un acuerdo. Quiere decir que hay que pensar en un escenario donde sea posible algún tipo de acuerdo de repente. No necesariamente un cogobierno, pero algún tipo de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Ahora, hay algunos datos históricos, porque uno lee, bueno, y en realidad la ultraderecha ha venido creciendo en todos los países europeos, es un fenómeno de estos tiempos, pero no en Alemania. En Alemania no venía ocurriendo este fenómeno. Claro. Es más, tomó bastante de sorpresa cuando aparecieron los resultados. El ascenso de estas derechas, más allá de la connotación histórica que a uno, yo sé, un poquito la piel de gallina se te pone y los pelitos que te vayan quedando se te paran, en todo caso habla también de un discurso muy antieuropeo, ¿verdad? Supongamos que no tengan el más mínimo del pasado, pero aún así ese discurso tan nacionalista, tan xenófobo, tan chauvinista, encierra explícita o implícitamente una alusión a no más Europa, no moneda común, no, que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado a Europa construir, con Francia y Alemania a la cabeza, ¿no? Bueno, y en este caso Alemania, el país que quedó más sólidamente parado después de la crisis, del Brexit, de las dudas incluso de si Grecia, después empezó a surgir la duda si Italia, la propia España, que ahora tiene también su propio problema secesionario dentro de sus fronteras, se transforma en un problema muy grave. Pero vamos a suponer que no hubiera sido el 12.6%, que es un porcentaje muy alto. Es prácticamente un poco más que la tercera parte que el partido ganador, ¿no? Vamos a suponer que hubiera sacado un 4%, un 5%. Hoy, ahora porque tenemos estos resultados a la vista, como se suele decir con el diario del lunes, todo el mundo gana las carreras. Hoy analizamos fríamente este resultado, pero si jugamos con la imaginación y pensamos que la ultraderecha alemana, mucho por lo que tú decís, el país que quedó de sostén, el país que empezó como el gran deudor de Europa al terminar la Segunda Guerra, y que hoy es el país acreedor de los países que están en crisis. Es decir, Grecia, ¿quién le debe? Alemania. España, ¿quién le debe? Alemania. Italia, ¿quién le debe? Alemania. Entonces, este país que ha sido la fortaleza, incluso el euro se ha mantenido en los niveles que se han mantenido por la estabilidad y la fuerza económico-financiera, pero también política de Alemania. Yo me pregunto, ¿qué estaríamos diciendo hoy si en vez del 12.6 hubieran sacado un 3 o un 4%? Estaríamos alarmados también. Es decir, si en vez de un 4 sacaron un 12, yo en lenguaje de boliche te diría, y tenemos que estar 3 veces más preocupados. Pero con un 4 tendremos que estar preocupados también, porque esta es la primera vez desde la muerte del Führer, desde la muerte de Adolf Hitler, que la ultraderecha alemana tiene representación en el Parlamento. Claro. Entonces yo, más allá de cifras y de cómo puede armarse la coalición, etcétera, debo señalar que este es un hecho alarmante. No es lo mismo el crecimiento de la derecha, por más inexplicable que pueda resultar a la luz de la historia del siglo XX, en España o en la propia Francia, que fue invadida por los nazis,
que por el país que fue el causante, por el país no, en el país y por el sector que fue el causante de las 2 guerras mundiales del siglo pasado. Es decir, tanto la Primera como la Segunda Guerra responden al triunfo de la ultraderecha en Alemania. Entonces, vaya si habrá motivos para asustarse. Hoy Alemania es la imagen de Occidente, pero durante la primera mitad, el fines de la primera mitad del siglo XX, fue la imagen de la destrucción, racial contra judíos, húngaros, gitanos, todas las minorías que habitaban en su territorio. Y fue el país que comenzó primero por Checoslovaquia, luego por Polonia y luego anexionando Austria y ocupando Francia, el país que terminó dueño de Europa Occidental. España, Hitler no cruzó los Pirineos, los aliados después tampoco, ¿no? Porque España era ya un régimen aliado al nazismo, ¿no? Entonces hay que ver lo que era el mapa ¿no? Francia ocupada por los nazis, Alemania con los nazis en expansión, los nazis intentando ocupar después de, repito, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, en Italia Mussolini, la anexión de Austria y la invasión a la Unión Soviética, que fue el error que les hizo costar la guerra, porque fue allí donde en el plano estrictamente militar fue, habiendo roto un eje de no agresión recíproca, cuando se mete en la Unión Soviética. Fue un proceso, a veces la historia se repite y se repite, muy parecido al de Napoleón, sí, que cuando quiso llegar a Rusia, sus tropas murieron de frío. Fue un proceso muy parecido. Pero además, en este caso, con una presencia del ejército rojo soviético tremendo, que fue el que hizo caer Berlín y que causó el suicidio de Hitler, que a su vez generó el desánimo generalizado del nazismo. Entonces yo creo que estas reflexiones nos tienen que llevar a una preocupación muy grande. A veces yo creo que hasta se juega un poquito con el tema del voto por la derecha. En Europa hay mucha reacción por la presencia de migrantes raciales. Cuando eran colonos y los países europeos ocupaban por la fuerza sus países y los sometían a una soberanía ajena, a nadie le parecía mal. Cuando los descolonizaron, pero como opción les dieron la alternativa de ser ciudadanos de sus propios países, entonces se llenó Inglaterra de hindúes, Francia de marroquíes, ahí la cosa cambió, ¿no? Por eso, aunque era un hecho simbólico y de un país no tan grande, etcétera, la actitud el cambio de actitud del presidente de Gaulle, francés, triunfador de la guerra, símbolo por lo menos de la resistencia francesa, aunque él estuvo en Londres durante la guerra, pero bueno, a través de una radio combatía y logró esa resistencia civil que hubo, armada pero civil en Francia. El presidente de Gaulle pega un giro de 180 grados a la política en Argelia y acepta negociar la independencia, y la ultraderecha nunca se lo perdonó. La derecha nunca se lo perdonó, el nacionalismo francés nunca se lo perdonó. Y bueno, los que son más viejitos como yo se acordarán de la película El Día del Chacal, que está hecha sobre la base de datos reales. Está luego cinematografizada, no sé cómo se dirá, llevada al cine, vamos a decir lo que más sencillo. Yo, lo de Alemania, me parece que con esto da para digerir un poco, porque tenemos otros problemitas en Europa. Claro, y el domingo se anuncia que se va a llevar este referéndum, ¿verdad? Citado por Cataluña, sus autoridades, y que está en explícita contradicción y entre comillas, desobedeciendo normas y dictámenes del gobierno central de España, ¿no? En fin, ¿qué va a pasar? Una gran incógnita, pero más allá de lo que va a pasar,
hay muchas otras preguntas que afloran. ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué intención? ¿Para qué quieren? Ahí está. Yo creo que es muy claro que constitucionalmente y jurídicamente el referéndum no reúne las condiciones para ser convocado. Yo he escuchado incluso algunas voces, porque viste que las voces, está bien, ¿no? Es un gesto bastante humano, pero tienden a agruparse en una o en otra línea de acuerdo a quién sea el protagonista de la infracción, por decirlo así, ¿no? Del FAU, ¿no? Es así. O del gol, en fin. Casi como si estuviéramos viendo un partido de fútbol. Y en este caso, he escuchado decir, pero incluso lo vi en algún presentador de noticias diciendo la resolución autónoma de los ciudadanos. Pero que, a ver, juguemos. ¿Qué pasaría si mañana los ciudadanos de Tacuarembó dicen, ¿sabes qué? Nos queremos ir de acá. Es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos de Tacuarembó. Yo digo que por lo menos la pregunta no la tenemos. Da la sensación que no alcanza con que los ciudadanos de Tacuarembó, o razonemos, los de la ciudad de Tacuarembó, o vayamos más allá, los de Paso de los Toros, ¿no? Dijeran, tenemos... Por ejemplo, este ejemplo que tú pones es muy bueno en el sentido de que no basta la autodeterminación de los habitantes. Eso es un tema que está muy regulado en cada país según sus normas institucionales y al mismo tiempo por el derecho internacional. Entonces, primero, no hay situaciones donde el principio de autodeterminación pueda tener el mismo valor si no es en un contexto cultural histórico determinado. Por ejemplo, yo no sé, ahora ya prescrito, porque Uruguay nunca lo reclamó, pero si después de los tratados de la Guerra Grande, que a nosotros nos sacan un buen pedazo de territorio, que es Río Grande do Sul, que eso era parte del mapa de la provincia oriental en la época artiguista, ahora prescribió, ¿no? Ahora prescribió. Pero yo no sé si eso no hubiera sido motivo de poder decir, bueno, que decidan los propios habitantes de Río Grande do Sul si quieren pertenecer al imperio brasilero o si quieren pertenecer a la banda oriental que estaba en proceso de convertirse en república. Ese podría ser un caso. Ahora, no es lo mismo ese caso, por ejemplo, que el caso de las Malvinas, que están habitadas por colonos. Sí, claro. Entonces, fíjate, yo he puesto para ridiculizar, no quiero que esto suene como que estoy haciendo doctrina internacional, pero mañana estaciona un crucero sueco en la isla Gorriti de Punta del Este, bajan 1000 suecos del barco, hacen un referéndum y dicen, nosotros somos suecos, y la isla Gorriti la perdemos. No es así. Entonces, el contexto histórico es muy importante. Y en esto, yo creo que desde mi punto de vista, y a mí me pueden comprender las generales de la ley por haber vivido mucho tiempo allí, tener raíces allí, vivió gran parte del exilio mi padre, no tenemos una gota de sangre catalana, pero a mí me tocó en suerte estar en algunos momentos determinantes de la historia de Cataluña. Mi viejo en vida nunca pisó España hasta después de muerto Franco, ¿no? Y eso, curiosamente, parece un detalle así que uno le dice, pero en su momento fue causa de muchos problemas en la interna del Partido Nacional, ¿no? Fue causa de muchas internas. Una visión distinta de quienes lideraban el sector herrerista respecto de Franco y lo que había sido la Guerra Civil Española, con la de una generación que corta horizontalmente a los partidos, donde estaban los vallistas, donde estaban los socialistas, los comunistas, los blancos independientes, todo el sector pro república, que acá en Uruguay, mucho más que en Argentina, por ejemplo, se jugó mucho. Hay familias que se partieron por la mitad durante la guerra y no se saludaban entre hermanos. Y muchos se alistaron para ir a combatir. Curiosamente, en un mismo, yo esto lo descubrí hace muy poco revisando papeles, en un mismo batallón de voluntarios que eventualmente iba a ir a la Guerra de España y no llegó a tiempo, estaban en el mismo batallón, a la Segunda Guerra Mundial,
estaban en el mismo batallón el general Líber Seregni, que era mayor, creo, no recuerdo ahora, y mi padre, que era un civil que se había hecho reservista para ir de esas vueltas de la vida. Bueno, pero lo cierto es que esto cortaba horizontalmente. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la amistad de mi viejo con Selmar Michelini, ya mayores ellos, muchos años después, incluso de muerto Franco, que murió en el 75, me acuerdo cómo ambos contaban el peso que en su juventud y en su formación había tenido la Guerra Civil Española. Cataluña fue uno de los países que resistió de manera diferente que el resto de España en la Guerra Civil. Las diferencias empiezan antes, ¿no? Pero a mí me parece marcar esto. No, lo de la Guerra Civil lo cité en el sentido de que mi padre se radicó parte del exilio en Cataluña, siendo que él nunca había pisado España mientras que vivía. Él vivió mucho toda la transición democrática. Sí, sí. De ahí su amistad con Adolfo Suárez, con Felipe González, etc. Bueno, Cataluña es un país, cuando la transición lleva, antes de las primeras elecciones, al rey aconsejado por Adolfo Suárez a invitar como presidente de Cataluña, ya le llaman presidente de la Generalitat, ¿no? Es la Generalitat de Cataluña, a Josep Tarradellas, que había sido el presidente. No era un hombre de izquierda, era un hombre conservador, muy independentista, y había pasado los 40 años del franquismo, sí, en México, y volvió un hombre ya muy mayor. En esa época Franco había prohibido las culturas locales, el uso de las lenguas locales, las danzas, etc. Bueno, a mí me tocó estar de casualidad visitando a mis viejos. El otro día se lo comenté a un periodista argentino con quien estábamos almorzando, y él me dice: yo estaba ese mismo día. Entonces fue un recuerdo muy compartido, muy lindo, ¿no? Es impresionante describir lo que fue la llegada de Tarradellas. ¿Por qué? Porque inmediatamente después, así como si uno hubiera apretado un botón, no se oyó más hablar en castellano en Cataluña. Entonces, ese idioma prohibido de enseñar en las escuelas se cultivaba en los hogares de derecha, de izquierda, de centro, como elemento de resistencia nacional, por un país que era antifranquista, pero que además se sentía ocupado. Y el día que llegó Tarradellas, todo Cataluña, Barcelona fue impresionante, pero todo Cataluña se transformó en una sola danza, que es la sardana. La sardana es la danza tradicional catalana. Es imposible explicarla por radio. Yo sugiero a quienes estén interesados en el tema que se metan en Google y pongan YouTube, sardana, y vean cómo es la danza. Parece muy sencilla. Los catalanes, las mujeres tiran los bolsos al medio, se agarran de las manos y suena como una rueda. Uh-huh. Hasta el día de hoy ocurre que en turismo los turistas extranjeros del resto de Europa se quieren meter en las ruedas porque piensan esto es una cosa sencilla, y es una danza tremendamente compleja, porque a través de las manos agarradas y en alto se van haciendo las señas de cuántos pasos para cada lado hay que dar al sonar de la cobla, que es la orquesta especializada en el... Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a mí me resultó increíble ver, por ejemplo, muchachitos de 15, 16 años que bailaban maravillosamente y con emoción de poderlo hacer por primera vez en público. Obviamente no lo habían aprendido en la escuela. No lo habían aprendido. Hoy se enseña obligatoriamente en la escuela, pero eso era un acto de resistencia en sus respectivos hogares. Lo entiendo. Y todo el territorio catalán se transformó en una gran sardana durante 3 días ininterrumpidos. Cataluña, a diferencia del resto de España, tiene un origen étnico, cultural, migratorio, distinto. Incluso hasta el día de hoy, cuando el catalán habla de los demás españoles, sean andaluces, gallegos, tenga cada uno su lengua, etcétera, se refiere a los godos. Ellos no son de origen godo, ellos no entran de la mano de la invasión goda que luego desaloja la presencia de los musulmanes. Ellos son fenicios que aprovecharon la posición estratégica del puerto de Barcelona
para desarrollar, bueno, esa vocación fenicia muy fuerte que es el comercio. Entonces Barcelona fue la capital en la península ibérica del comercio fenicio. Y allí se estableció la colonia fenicia más grande, pero hasta el día de hoy, diría yo, y hay muchos ciudadanos españoles que pueden estar en desacuerdo con esto, pero es mi visión de este tema, hasta el día de hoy eso no ha logrado superarse. Que ellos se sientan fruto de otra tradición histórica, que los reyes que ellos evocan como sus antecesores no son los reyes católicos, ¿no? Son los reyes fenicios, uno de los cuales, muerto en batalla en la playa, con sus 5 dedos ensangrentados hace una raya en la arena, y esa es la bandera de Cataluña. Las 5 rayas rojas sobre amarillo son los dedos de un rey fenicio. Entonces, es comprensible que más allá de la modalidad jurídica, en Cataluña haya un sentimiento independentista que luego está avalado por algo que a la opinión pública catalana le pesa mucho, que es que aportan al Tesoro Nacional mucho más de lo que reciben del Tesoro Nacional. Claro. O sea, ser españoles a Cataluña le da pérdida. No tiene nada que ver con el intercambio comercial, ¿no? Que también ha sido muy dañado por este tema. Yo recuerdo la última vez que estuve en Madrid, con esto termino, muchos comercios con carteles que decían no consuma productos catalanes, ¿no? Eso yo supongo que habrá tenido su impacto en el intercambio comercial. Pero fundamentalmente el tema no es de intercambio comercial, que eso se puede revertir con medidas políticas, sino pagan mucho más impuestos que lo que reciben como zona autónoma de parte del gobierno central de España. ¿Qué es lo que va a pasar? Y es muy difícil. Si uno pudiera adivinar el futuro, bueno, yo no hubiera creído que ganaba Donald Trump, y ganó. Entonces, ¿qué pasa si hay una convicción? Depende de la contundencia del resultado. Hay muchos catalanes que piensan que sería mejor ser independientes, pero que no vale la pena el enfrentamiento, o le tienen temor al enfrentamiento. El gobierno central español ha dicho que no va a aceptar los resultados de un referéndum que fue convocado sin las mayorías necesarias. A su vez, ahí hay algunos márgenes, no quiero aburrir a los oyentes, pero en cantidad de legisladores no logran las mayorías especiales que se requieren para un referéndum de esta naturaleza, pero en cantidad de municipios sí. Son abrumadoramente mayoritarios los municipios que quieren ir a un referéndum independentista que los que no. Entonces, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de que no cumple con los requisitos que la Constitución española requiere para que haya un referéndum. ¿Cómo se impone la realidad post-referéndum en la política española? Y vamos a tener que esperar a ver. Dependerá mucho de los resultados. Bueno, hay gente que pronostica incluso que pierde la independencia. Y si ganara, dependerá de los márgenes, dependerá de la conducción de sus líderes y dependerá de las primeras reacciones que se conozcan del gobierno central. Bien, la semana que viene tendremos entonces chances de seguir de cerca estos acontecimientos que tienen profundas raíces históricas, pero también explicaciones del presente que hace que vayan en una o en otra dirección, ¿no? Exactamente. Lo que sí parece ser claro es que sobre los ánimos, sobre los sentimientos, sobre las identidades no se puede gobernar por decreto, ¿no es cierto? Ahora, los ánimos, los sentimientos, las identidades pueden sobrevivir, desarrollarse, profundizarse sin necesariamente transformarse en un país aparte, ¿no? Claro, claro. Estoy manejando los dos extremos, sí, ¿no? Sí, bueno, no hay que interpretar que todo el que vote contra la independencia no es muy nacionalista. Claro, hay un nacionalismo catalán muy fuerte, exacto. pero se consideran. Yo, pues, si puedo terminar con una brevísima anécdota. Brevísimo. El día que murió mi abuela, mi padre, fue muy duro contárselo a mamá. Ella ya sabía que no le iba a volver a ver.
estábamos en Cataluña, en Playa de Aro, donde ellos vivían. Éramos muy amigos de todo el pueblo. Era un pueblito que en invierno, en verano es una playa turística como tantas playas europeas. En invierno un pueblito de pescadores. Sí. Y papá me dice, anda corriendo, me dice después que hablamos con mamá, y pedir al padre Peu, el padre Pedro, el sacerdote, que dé una misa hoy de noche por Tatina, que así le decíamos a mi abuela, pero que por favor sea en español, ¿no? Bueno, así se lo pedí y la misa fue en catalán, ¿no? Entonces papá fue furioso, además le encantaba pelearse con el cura, fue a increparle, ¿no? Lo único que entendimos en la misa cuando decía Tatina, ¿no? Que era el nombre de mi abuela. Y el padre dijo, pues no, Juan Raúl a mí me ha pedido en español. Yo le he dado en español, en catalán, que es una lengua española, ¿no? Este chiste es muy revelador. El padre Peu era un gran nacionalista, pero se consideraba español. Él pensaba que, o entendía, o nos dio la lección, claro, de que si queríamos que la misa fuera en castellano, no debíamos utilizar la palabra español, sino castellano, que era una lengua española más, como el catalán, de las tantas, claro. Una de las tantas. Exacto. Gracias, Juan Raúl, muchas gracias. Como siempre, nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Nos vemos acá en estudio la semana que viene. Casi con un sí, con un no. A propósito de la agresión que sufrió este trabajador rural, ¿la Institución Nacional de Derechos Humanos debería intervenir de algún modo? Bueno, yo no estoy más en la institución, pero creo que sí. Se lo pregunto, al ciudadano ex integrante. Supongo yo que sí. Bien. Yo en lo personal lo he hecho en las redes y nunca me había ocurrido una cosa igual. Hoy de mañana estaba en Twitter en arriba de 23.000 comentarios. Nunca me había pasado eso. Lamentablemente, abrumadoramente condenatorios, pero con alguna poquita gente que aparecía de vez en cuando defendiendo la actitud del patrón rural. Ya volvemos con La Mañana en Camino.